y le aplicamos tensión, podemos esperar un comportamiento como el que se muestra en la figura. ¿Sí? Pero cuando lo aplicamos con presión a ese contraviento, lo que vamos a lograr es llegar a un punto en donde se va a pandear y su comportamiento ya no va a ser como aquel que tenemos a tensión, sino que ya va a tener una pérdida de rigidez y de capacidad. Si lo sometemos a ciclos, entonces lo que vamos a obtener es un ciclo histerético de esa forma, que en principio, además de ser asimétrico, tiene muy poca capacidad de disipación de energía. Este es un ciclo histerético de un contraviento convencional probado en el laboratorio, y como ven ahí se ve la simetría y la poca capacidad para disipar energía. Si hacemos algo para que el contraviento trabajando a compresión no se pandee y podemos lograr un comportamiento similar al que tenemos a tensión, siempre y cuando, como les decía, no exista fricción entre el elemento resistente o el núcleo resistente y la camisa que estamos poniendo para que no se pandee. El ciclo histerético que podemos esperar es algo como esto, en donde se presenta la simetría, tensión y compresión, aunque realmente no es tan simétrico, siempre hay un poco más de capacidad de compresión y de tensión, pero además podemos obtener una gran capacidad de disipación de energía. El que sigue, por favor. Esta es una prueba en un laboratorio de la Universidad de San Diego. Este es el contraviento, un contraviento restringido a pandeo. Esto de acá es la historia de aceleración que se le está induciendo al elemento, y este es el ciclo histerético que se midió durante la prueba. No se alcanza a ver muy claramente, pero aquí lo que está ocurriendo es que se ve la deformación del cabezal de la máquina, y esa deformación está teniendo el núcleo resistente y llega a tener niveles de deformación bastante elevados sin presentarse pandeo y sin generarse fricción entre el núcleo resistente y la camisa confinante. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, el empleo de este tipo de dispositivos, tanto los esteréticos como los viscosos, nos permite establecer o proponer un sistema o una filosofía de diseño que difiere de la convencional. Y podemos partir de subdividir la estructura en un sistema gravitacional y en un sistema resistente. Y la suma de ambos pues nos daría el sistema integrado. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿pero qué ganancia tengo? Es justamente lo que estoy haciendo. Sí, nada más que si el sistema sismo resistente lo logramos mediante dispositivos que acumulen el daño de manera controlada, entonces podemos dejar al sistema gravitacional sin daño, y después de un sismo o del sismo de diseño podríamos lograr la habitabilidad del inmueble, pero aquí la cuestión es ver el costo también. El sistema gravitacional puede ser prácticamente de lo que quieran, de acero, de concreto reforzado, o de marcos de concreto prefabricado, o bien marcos existentes de acero o de concreto. Y el sistema sismo resistente podría ser de alguno de los sistemas que les presenté anteriormente. ¿Sí? La filosofía que hay detrás de esto es que ante un sismo de mediana intensidad, el sistema gravitacional se mantenga elástico. Este es el comportamiento del sistema gravitacional, que está en azul, y como vemos sería un sistema con poca rigidez y con poca capacidad, comparado contra el sistema sismo resistente, que sería un sistema con más rigidez, con mayor capacidad, pero con un punto de fluencia mucho más temprano que el del sistema gravitacional. Entonces, en un sismo de mediana intensidad, tanto el sistema gravitacional como el sismo resistente podrían estar en su rango elástico, y entonces no habría daño en la estructura. En un sismo fuerte ya podríamos permitir deformación inelástica en el sistema sismo resistente, para lo cual no habría problema, porque se supone que es un sistema con un dispositivo que puede tener esta incursión en la rama inelástica sin presentar daño grave, y el sistema gravitacional se estaría manteniendo elástico. Y por último, en un sismo severo
el sistema sismorresistente podría seguir incurriendo en la rama plástica. Podríamos permitir que el gravitacional también incursionara en la rama plástica, pero con un nivel de deformación inelástico bastante pequeño. Tan pequeño como para permitir que después del sismo pueda ser ocupado nuevamente el edificio. ¿Me sigue, por favor? Si lo vemos en función de la energía de entrada y la disipación, esta es una gráfica que nos muestra el comportamiento de una estructura convencional, y esta es una gráfica de una estructura a la cual se le puso algún tipo de dispositivo de disipación de energía, y entonces lo que vemos es que la disipación por amortiguamiento viscoso propio de la estructura es bajo, como aquí también, pero a diferencia de este caso, la disipación por deformación histerética es baja, y la mayor parte de la disipación de energía la estaríamos dando en el dispositivo de control de la respuesta estructural. ¿La que sigue? En el papel, esto nos lleva a que se podrían lograr un sistema integrado óptimo que podría hacerse a través de elementos fabricados de acero de concreto, con procesos constructivos eficientes, una construcción más rápida, obras más limpias, ahorro en cimbras y mejor control de calidad. Y bueno, aquí ya entra la parte sustentable, porque si son estructuras que se van a dañar menos, la cantidad de material que se requerirá para su rehabilitación en principio debería de ser menor. ¿Sí? Una manera muy simplista de ver esto es como un fusible eléctrico, y ustedes ponen fusibles eléctricos en su casa para proteger, no al fusible, sino para proteger a la casa, en cuanto a sus instalaciones, su equipo de cómputo, su televisión, su equipo de sonido. Lo mismo podríamos pensar en este tipo de dispositivos, en donde lo estaríamos poniendo para proteger a las personas, que eso ya lo estamos haciendo, pero también al equipamiento y a todas las instalaciones que tenemos en el inmueble. ¿Me sigue, por favor? Bueno, pero esto tiene que pasar por el filtro de lo financiero. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas, y es algo a lo que se van a enfrentar ustedes cuando salgan ya a su práctica profesional. Los inmuebles se pueden clasificar desde el punto de vista financiero en dos clases: los patrimoniales y los de inversión. Los patrimoniales son los que se van a construir para que el dueño que los está construyendo los use o los rente o le saque algún beneficio sin deshacerse de ellos. Y los de inversión son inmuebles que el que los está construyendo lo está haciendo para venderlos inmediatamente y tener un retorno de la inversión inmediata. En los patrimoniales, ustedes pueden ir con el inversionista y hablarle de eficientar el costo inicial de todos los sistemas, incluyendo el estructural, y para convencerlo de emplear un sistema que le vaya a generar menos daño o que vaya a tener menos daño después del sismo de diseño, le pueden hablar del costo de mantenimiento de todos los sistemas, no solamente del estructural, y del costo de reparación de todos los sistemas, no nada más del estructural. Y aquí ya estamos hablando de costos, porque para ser claros, cualquiera de los dispositivos que les mostré hace rato son más caros uno a uno que un dispositivo estructural convencional. Entonces, aquí el hecho de plantear esta disyuntiva que tiene de emplear dispositivos más caros, tiene que ir de la mano con un beneficio económico también para el cliente, porque si no, al cliente no le va a interesar utilizar estos dispositivos. Pero todavía se puede razonar con ellos cuando se trata de edificios patrimoniales donde el manejo de riesgo es de ellos mismos. Cuando es un edificio de inversión, lo único que se toma en cuenta, o prácticamente lo único que se toma en cuenta, es el costo inicial de la estructura. El problema con los inmuebles de inversión y el tomar nada más el costo inicial de la estructura como parámetro para la toma de decisiones es que el manejo de riesgo es trasladado. En los patrimoniales el riesgo se queda en el que está construyendo, en el inversionista que está construyendo, pero en los de inversión se los trasladan. ¿Y a quién se los trasladan? Pues a los que van y compran su departamento, a los que van y compran su casa, a los que van y compran una oficina,
a ellos es a quienes se les traslada el manejo de riesgo. Pero pues no todos son ingenieros ni tienen por qué serlo, y entonces muchas veces estamos en lugares o compramos con mucha ilusión un departamento y nunca nos dijeron que probablemente venga un sismo que nos va a llevar a que ya no lo podamos utilizar. Les voy a presentar rápidamente dos ejemplos que estoy poniendo exitosos porque son ejemplos en donde pudimos convencer a los inversionistas de utilizar este tipo de dispositivos logrando una disminución en el costo inicial del sistema. Este es un edificio de elementos prefabricados. De hecho, se construyó sin los contraventos restringidos contra fallo que le pusimos, pero hicimos el ejercicio de qué hubiera pasado si se los hubiéramos puesto, porque al cliente, a nuestro cliente, le surgió un problema, y es que él diseñó el edificio con elementos prefabricados porque así se lo pidió su cliente. Lo diseñó, lo construyó y ahí estaba el edificio. Pero después el cliente se enojó porque le salió muy caro. Y pues cómo no iba a salir caro. Es un edificio que se construyó en Chilpancingo con elementos prefabricados, entonces los elementos tuvieron que hacer uno justo porque solamente se puede utilizar un factor de comportamiento de 2. Y nosotros entramos ahí para evaluar el diseño del proyectista y decirle al cliente si no se había pasado de nivel proyectista y si no estaba haciendo un proyecto ineficiente. El resultado fue que no, que el proyecto estaba bien, estaba correcto y que el proyecto había sido bien realizado. Pero entonces el proyectista nos preguntó, bueno, ¿qué hubiéramos podido hacer para que yo no llegara a esta controversia con el cliente? Y una alternativa es utilizar dispositivos de control de la respuesta estructural. Que sigue, por favor. Lo que hicimos nosotros fue poner contravientos restringidos contra pandeo en las posiciones que les estoy mostrando. La que sigue. En elevación ahí se ven los contravientos. La que sigue. La que sigue. Este es el espectro de diseño que se utilizó con un coeficiente sísmico en la meseta de 0.64, que es este mismo de acá, y nosotros logramos el diseño de este edificio con un factor de comportamiento sísmico de 4. Pero a ver, ¿cuál es el factor de comportamiento sísmico mayor que se puede utilizar en un edificio de concreto prefabricado? Dos. Exacto, 2. ¿Por qué 2? Porque las condiciones en los elementos prefabricados no pueden desarrollar una ductilidad mayor de 2. Pero entonces, ¿por qué lo diseñamos para 4? Ah, bueno, porque no íbamos a hacer que las conexiones se vieran demandadas para desarrollar una ductilidad de 4. Lo que iba a desarrollar la ductilidad de 4 en todo el sistema era el sistema de disipación de energía. En principio tuvimos reducción de secciones. Las columnas originalmente eran de 70 por 70 y las bajamos a 60 por 70. Las traves de 90 de peralte las bajamos a 80 y 70 centímetros, con lo cual le pudimos dar más altura libre al proyecto, y los anchos de las traves los bajamos de 60 a 50 y de 50 a 40. Ya geométricamente hay un beneficio, y ese beneficio no lo ve necesariamente el inversionista, pero su arquitecto de cabecera se lo va a agradecer. Bueno, todo en el papel está muy bonito, pero la reglamentación mexicana no da procedimientos claros ni particulares para el diseño de este tipo de dispositivos, y por lo mismo hay que emplear procedimientos de análisis que corroboren lo que estamos diciendo que va a ocurrir en cuanto al comportamiento de estos dispositivos y del sistema en general. Esta es una curva de pushover, o sea, ya es un análisis no lineal, estático, que se tiene que hacer en la mayoría de los casos en que se emplea este tipo de dispositivos. Cabe mencionar que los americanos no siempre lo hacen, porque también se pueden diseñar esto desde, digamos, con análisis elásticos, pero la recomendación es siempre hacer análisis no lineales para corroborar el comportamiento de los humanos. A ver, dale.